Hola a todos, vamos a solucionar un problema de movimiento parabólico. Nos dice que se dispara una bala de tal manera que sus componentes vertical y horizontal de velocidad son 40 y 20 metros por segundo respectivamente. Utilizando un diagrama de movimiento para evaluar el tiempo, utilice para evaluar el tiempo total, la distancia que recorre antes de golpear la tierra, es decir, el alcance total, y vamos a hallar la altura máxima de paso. Entonces vamos a partir de una definición clara. Es un movimiento totalmente parabólico, lo que indica que después de hacer los arreglos con las ecuaciones cinemáticas, sabemos perfectamente que el tiempo de vuelo se define para dos veces la rapidez inicial por el seno de teta sobre la gravedad. Igualmente se define que el alcance máximo, lo llamamos X máximo, se define como la rapidez inicial con la que es lanzada el objeto al cuadrado por el seno de 2 teta sobre la gravedad. Y la altura máxima, o Y máximo, yo lo llamo regularmente altura máxima, se define como la rapidez inicial por el seno de teta todo elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces es muy sencillo porque ya tenemos las ecuaciones que nos facilitan toda la tarea, pero el problema que nace acá es que los datos que nos están dando, estos datos de 20 y 40 metros, no corresponden a los valores de la rapidez inicial, sino estos son los valores para tener la velocidad inicial. Recordemos claramente que la diferencia entre velocidad y rapidez radica en que la velocidad es un vector y la rapidez es el escalar de ese vector. Entonces, el problema va a partir en un problema netamente vectorial. Entonces vamos a hacer el análisis vectorial. ¿Qué tenemos? Tenemos un vector que tiene una componente en X de 20 metros por segundo. Este es nuestro X, 20 metros por segundo. Y tiene una componente en Y de 40, porque esa es su componente vertical. Entonces aquí tenemos 10, 20, 30 y 40. Ahí los vamos a anotar. Voy a hacer las divisiones un poquito más notorias. Este sería 10, 20, 30, 40. Siempre es muy bueno tener la métrica 10 y 20. Verifiquemos acá que él tiene que llegar desde acá hasta acá, los 40. Es decir que este vector que parte de acá hasta acá sería nuestro vector resultante. Entonces, esto será mi velocidad inicial en Y, este será mi velocidad inicial en X, y este será mi vector velocidad inicial. Entonces vamos a mirar cómo empezamos a trabajar. Según lo que tenemos acá, nuestra velocidad inicial en X vale velocidad inicial en Y. Nuestra velocidad inicial en Y es de 40 metros por segundo. Y mi velocidad inicial en X
es de 20 metros por segundo. Es decir que yo puedo representar al vector B, lo puedo representar como vector velocidad inicial como 20 metros por segundo en dirección X más 40 metros por segundo en dirección Y. Y la magnitud de ese vector, que corresponderá a qué tan largo es el vector o la línea blanca que tenemos dibujada en la parte superior, va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 20 metros por segundo al cuadrado más 40 metros por segundo al cuadrado. Ese valor es igual a 44.72 metros por segundo. Tenemos acá que nuestra rapidez inicial es igual a 44,72 metros por segundo. Entonces ya tenemos exactamente cuánto mide este vector blanco. Este vector blanco va a medir 44.72. Ahora nos interesa saber cuánto es este ángulo teta. Entonces lo voy a anotar por acá. Por definición, teta se define como tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces nuestro teta, ya para el problema, va a ser igual a la tangente a la menos 1 ¿de quién? Del cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es esto, la velocidad inicial en Y. ¿Y quién es mi cateto adyacente? La velocidad inicial en X. Entonces va a ser igual a la velocidad inicial en Y sobre la velocidad inicial en X. Es decir que teta va a ser igual a tangente a la menos 1 ¿de quién? De 40 metros por segundo sobre 20 metros por segundo. O sea que nuestro ángulo teta va a ser igual a, recuerde tener la calculadora en DEC, no podemos hacer este cálculo en radianes, 63.43 grados. 63,43 grados. Y es evidente que es un ángulo grande, porque si ustedes miran, pues al tener una componente más grande en X, en Y, perdón, el ángulo se levanta más. Entonces ya tenemos esos ángulos. ¿Para qué hicimos todos estos cálculos? De calcular cuánto vale la rapidez como vector y el ángulo, porque son los que necesitamos. Entonces miremos que en las ecuaciones que tenemos acá ya va a ser muy sencillo, porque ya tenemos tanto el ángulo teta como la rapidez inicial, que es la que nos pide para hallar el tiempo de vuelo. Entonces el problema se vuelve simplemente en reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? Que el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces la rapidez. ¿Cuánto es la rapidez que determinamos? Entonces miramos acá, dijimos que la rapidez era de 44.72, entonces va a ser 2 por 44.72 metros por segundo, eso multiplicado por el seno de 63.43, todo dividido en la gravedad, que es para la Tierra 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hacemos los cálculos. Recuerden, insisto en que debemos mantener la calculadora en DEC. 2 por 44.72 por el seno de 63.43.
y lo dividimos entre 9.8. Tenemos un tiempo de vuelo de 8.16 segundos. Entonces nuestro tiempo de vuelo es de 8,16 segundos. Ahora vamos a calcular el X máximo. Entonces nuestro X máximo, por definición que habíamos dicho, que era igual a la velocidad inicial al cuadrado, es decir, nuestros 44,72 metros sobre segundo, todo al cuadrado, por el seno, y aquí tener en cuenta algo, de 2 por teta, o sea, de 2 por 63.43 sobre la gravedad. Entonces sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo mismo, insistir en que la calculadora esté en DEC puede ser un error bastante complejo, no tener la calculadora en DEC sino en radianes. Entonces serían 44.72 al cuadrado por el seno de 2 por 63.43 dividido 9.8. Tenemos un alcance máximo de 163.27 metros. Pues nuestro alcance máximo es de 163.27 metros. Siempre que hagamos estos ejercicios, recuerden para todos verificar con la calculadora qué es lo que estamos haciendo. Finalmente es calcular la altura máxima. Entonces habíamos dicho que la altura máxima va a ser igual a la rapidez, que son 44.72 metros por segundo multiplicado por el seno de 63,43 todo elevado al cuadrado. Si nota, elevé todo al cuadrado, lo encerré entre un paréntesis cuadrado, multiplicado por 2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y encontramos que al multiplicar 44.72 por el seno de 63,43 elevamos al cuadrado y lo dividimos en 2 por 9.8, vamos a encontrar que la altura máxima es de 81.62 metros. Entonces tenemos que nuestra altura máxima es de 81,62 metros. Entonces ya tenemos todo el ejercicio resuelto. Tenemos todos los datos que nos habían pedido. La altura. Tenemos el alcance. Y tenemos el tiempo de vuelo para el evento total, el evento parabólico. Entonces, si uno lo quiere realizar en un diagrama, pues simplemente lo que obtendríamos será un objeto que se lanza
Vamos a tratar de hacerla lo más real posible. Listo. Tendríamos que la distancia que hay de acá hasta acá la vamos a llamar alcance máximo. Dijimos que era 163.27 metros. Aquí tenemos 163.27 metros. La altura, que sería esa distancia que hay de acá hasta acá, suponiendo que ese es el punto máximo, sería de 81.62 metros. Algo muy interesante para determinar es el vector velocidad con el que nace, con el que se dispara el objeto desde el inicio. O sea, acá el vector con el que sale sería un vector que forma un ángulo como el que determinamos inicialmente, un ángulo de 63.43, un ángulo de 63.43 con una magnitud inicial o una rapidez inicial de 44.72. Quiero ser bien exacto con los datos para no confundirlos. 44.72 metros por segundo, y finalmente todo el evento duraría 8.16 segundos. Entonces el tiempo total, el tiempo de vuelo, entonces estos serían los datos y el diagrama que nos pide el problema ya. Entonces, teniendo el alcance, la altura, la rapidez con la que se lanza, el ángulo con el que se lanza inicialmente y el tiempo de vuelo, todo lo que dura el evento de ir de acá hasta acá. Entonces no olvidemos cosas puntuales, sería interesante analizarlas acá. En este punto, nuestra velocidad en y en este punto, ¿cuánto vale? 0. En cualquier punto de la trayectoria en el que quedamos, acá, 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 cualquier punto de la trayectoria, la velocidad en x, ¿cuánto es? Entonces en eso, nuestra velocidad en x, no lo dice el problema, son 20 metros por segundo. Ella no cambia, es constante. Movimiento parabólico, recuerde que la velocidad siempre, la velocidad en toda la trayectoria, en cualquier punto de la trayectoria, en x siempre es la misma, porque es un movimiento uniforme. Y por último, en cualquier punto de la trayectoria, ¿cuánto valdrá la aceleración? Pues vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si queremos representar esa aceleración como el vector, por ejemplo acá donde iría, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, ese sería el vector, aceleración, siempre apuntando hacia abajo. Bueno, espero que haya sido claro el ejercicio y nos sirva como preparación para el movimiento parabólico. Nos veremos en un próximo tutorial.